El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Recepción de sábado. Feliz sábado para cada uno de ustedes, amigos, hermanos que están en diferentes lugares del planeta viendo la programación que IR con mucho cariño ha preparado para adorar a nuestro buen Dios y también para el crecimiento espiritual de su iglesia. Antes de dar inicio con el programa de hoy, vamos a tener una oración. Oremos. Querido Jesús y Padre nuestro, hoy queremos darte gracias por la vida y por tu cuidado. Queremos, Señor mi Dios, pedir tu bendición por cada hermano y hermana que está en sintonía de esta programación. Que tu amor, tu misericordia y tu bondad, Señor, acampe alrededor de cada persona. Quédate con nosotros en las horas de este sábado y ayúdanos, Señor, a estar en tu plena comunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto te ama Dios a ti? Pues mira lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonita promesa y también esperanza que nos dio Dios al entregar a su Hijo Jesús solo por amor para ti y para mí. Ahora dejo con ustedes una linda selección musical y también nuestro himno de recepción de sábado. Cuenta la historia que un día nació en un pesebre. La paz y el amor trajo esperanza de restauración al pecador. Nació un mensaje de salvación, su objetivo la redención de aquella raza que en el principio la fruta mordió. Grandes milagros alzaron la voz de nuestro Padre que a su Hijo envió para morir en la cruz, pero al tercer día resucitó. El Señor viene ya, un rayo de su
Es evidente que el día llegó, sellaremos un pacto de amor, de entregarnos en plenitud y en completo fervor. Grandes señales hoy muestran su luz, un vestigio de la salvación. Oigo trompetas de pronta venida de Cristo el Señor. Te hallas listo a entregarte al Salvador para ser transformados en su favor. Tomaremos la herencia que un día se nos entregó. El Señor viene ya, un rayo de su inmensa gloria hemos visto ya. Entonado un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuanto pida Dios el fiel siervo cumplirá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su espíritu nuevas fuerzas nos dará, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Ir a encaminar a los extraviados pies, vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar.
En la tierra nueva ya lágrimas no habrá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Señor, reposamos en tu santo día, en el mandato legado. Reposo buscamos, Dios, desde tu seno, que así Para continuar con esta programación, vamos a buscar en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, que dice lo siguiente: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Meditando en estas hermosas palabras, escucharemos el sermón para el día de hoy, pero también queremos dar la bienvenida a cada hermano que está en sintonía de esta programación en la ciudad capital a través de 1560 AM y en todo el mundo a través de la red social YouTube. Que el Señor les bendiga. Comenzamos una nueva temporada de Biblia Fácil. Como ya ves, muy diferente. Claro, y es que dejamos Estudios Centrales y viajamos 1500 kilómetros en busca de personas que quieren conocer más sobre la palabra de Dios. Pero antes quiero que puedas conocer un poco el lugar donde nos encontramos y por qué decidimos grabar en este lugar esta serie especial de Biblia Fácil, el origen de todo. Viajando en dirección norte de la provincia de Buenos Aires, se encuentra la ciudad de Libertador San Martín. Aquí se encuentra la Universidad Adventista del Plata. La UAP tiene una característica particular en la región, y es que cada año recibe más de 2000 alumnos de 40 países diferentes. Un lugar propicio para encontrar personas con diversos puntos de vista sobre un mismo tema. Aquí en la universidad se encuentra el principal museo creacionista de la red adventista en Latinoamérica. Y yo vine aquí para poder conocer el pensamiento de los jóvenes sobre cómo se originó la vida, cómo surgió el universo. El ser humano es el resultado de un proceso evolutivo. ¿Puede armonizar la ciencia y la religión?
Pues no te pierdas esta serie tan especial porque intentaremos responder todas esas preguntas, como siempre, con Biblia en mano. Bienvenido, comienza Biblia Fácil. Qué alegría poder saludarte. Hoy estamos en un nuevo escenario, salimos de Estudio Central y ahora estamos desde la Universidad Adventista del Plata en Argentina, al cual queremos agradecer por auspiciarnos este programa. Y con mucho cariño estamos desde aquí transmitiendo para toda América del Sur y también para tantos países a donde llega la TV Nuevo Tiempo. Estoy con invitados súper especiales, todos ellos jóvenes estudiantes de la Universidad Adventista del Plata. Y yo quiero dar la bienvenida aquí, en primer lugar está Yara Shamira, ella es estudiante de Teología. Bueno, soy Yara Shamira Ciro, tengo un apellido bíblico, o algo así. Tengo 21 años y estudio Teología. Bueno, yo trabajo en promoción de la universidad, así que hago un poquito de todo. Mucho trabajo de oficina, viste, con la compu, muchos Excel y cosas de ese estilo. Pero también después hay un trabajito más práctico de, qué sé yo, hacer visitas por la universidad, preparar regalitos, en fin, es un poquito de todo. A su lado yo tengo a Ayelén Pintos, ¿verdad? Estudiante de odontología. Yo soy Ayelén Pintos, tengo 19 años, estudio odonto acá en la Universidad Adventista del Plata. Pensé básicamente y dije, wow, va a ser como algo inesperado, va a ser algo nuevo para mí. Luego está Raúl Eduardo Espinosa, estudiante de psicología. Mi nombre es Raúl Espinosa, soy estudiante de psicología, estoy estudiando aquí en la Universidad Adventista del Plata. Tengo 32 años. Vivo hace muchos años aquí en Libertador San Martín. Siempre tuve esa curiosidad de saber cómo era, pero la verdad que, bueno, de hecho ahí yo estaba hace un ratito con el celular en el detrás de escena porque quiero grabarme y guardarme los diferentes momentos que estoy disfrutando. Luego aquí tengo a Maya Yasmín Alarcón, estudiante de traductorado y profesorado. Me llamo Maya, soy de Rosario, tengo 18 años, estoy estudiando traductorado y profesorado de inglés. Esto es una bendición estar en la UAP para mí, estoy muy contenta. Cuando llegué a la universidad, mi compañera de cuarto, Kiara, y la CAPE, Mari, me ayudaron muchísimo dándome estudios bíblicos. A su lado, Joel Elías Rivero, estudiante de teología. Bueno, soy Joel Rivero, tengo 32 años, casado, padre de una niña, soy alumno de la Universidad Adventista del Plata. Hoy en día trabajo desde casa, cuido de mi familia, de mi hija, de mi esposa, y creo que, no sé, me definen una persona soy muy casero, muy de mi núcleo familiar, y creo que eso soy yo. Y finalmente, Ailín Nazaret, estudiante de Relaciones Internacionales. Ailín Schroeder, tengo 20 años, vivo en Paraná, estudio Relaciones Internacionales. A la mañana me levanto, voy al gimnasio, después de eso almuerzo, me voy a cursar y después de cursar siempre tengo cosas para estudiar, así que hago cosas de la facultad o me junto con amigos. Ahora estoy estudiando la Biblia con el Leo Meda y estamos, casi que terminamos igual, pero nos juntamos todos los miércoles a las 20 y nada, y charlamos un montón y está bueno. Qué linda temporada, todos jóvenes, todos estudiantes, y vamos a disfrutar mucho de los temas que vamos a tocar aquí. Bienvenidos, y bienvenido tú que estás allí del otro lado de esta pantalla, como siempre aquí con Biblia en mano, para poder resolver muchas dudas que tenemos en la vida. De paso, hoy quiero ofrecerte un material súper importante y se trata de un curso bíblico, El origen de todo. Extraordinario curso para que tú puedas acompañar esta temporada, además de argumentos científicos y bíblicos. Vas a ver cómo hay una armonía entre la ciencia y la Biblia. Muchos no lo quieren ver infelizmente, pero existe. Puedes solicitar este material que sin duda va a fundamentar mucho mejor tu base, tu fe y tu creencia en Dios. Solicítalo a nuestro WhatsApp más 5512 98 100 14 60 o ingresa también a nuestro sitio web estudienlabiblia.com. Es totalmente gratis y diseñado para ti. Vamos a nuestro primer estudio y como siempre, antes de poder entrar
a la pregunta que hoy va a ser nuestra razón, la cual nos ha reunido para poder estudiar este tema, vamos a pedir en oración la dirección de Dios. Oramos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Pedimos que tu presencia, tu Santo Espíritu pueda estar hoy con nosotros para poder guiarnos en este estudio. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Una de las preguntas más importantes que todos nos hemos hecho en la vida, y desde niños lo hemos hecho, es ¿cómo comenzó todo? ¿Alguna vez ustedes se preguntaron de dónde vino Dios? ¿Quién creó a Dios? Esa pregunta me lo hice desde niño. Y detrás de todo eso hay otra pregunta que ha llevado a científicos, a filósofos, a teólogos, a intentar responder la pregunta más importante. Y la pregunta es, ¿cómo se originó la vida? ¿Cómo es que llegamos a existir? ¿La vida tuvo un comienzo? Nuestro tema de hoy, el origen del universo y la vida. Para ello solamente tenemos dos posiciones. O todo es casualidad o todo es causalidad. Entre casualidad y causalidad hay teorías, hay argumentos y hay fe. Ambos necesitan de fe, ¿correcto? Ahora vamos a estudiar un poquito de qué se trata esto. Si es que la vida fuera por casualidad, nosotros tendríamos que enfrentarnos a un reduccionismo existencial. Este es un término interesante porque va ahora a enumerar algunas cosas importantes sobre por qué nosotros somos creyentes, y luego vamos a ver que Blaise Pascal decía que la fe es superior a la incredulidad. ¿Por qué razón? Porque aquellos que no creen de que la vida tiene su origen en Dios, tienen un pensamiento reduccionista existencial. ¿Por qué? Porque si Dios no existe, nada tiene propósito. O sea, si el mundo no tiene un creador, el mundo no tiene propósito. Y si el mundo no tiene propósito, tampoco tiene la vida. Porque si el mundo vino de la nada, el ser humano vino de la nada, ¿cuál es el propósito? ¿A qué argumento nosotros llegamos? Todo lo que existe, tú, las personas que amas, todos son meras coincidencias y accidentes atómicos reunidos por una casualidad inexplicable. ¿Por qué? No existe propósito ni sentido. Todo lo que tenemos, familia, relaciones, carrera, todo eso apenas se reduciría a una coincidencia y un accidente. A la verdad, nada tiene propósito. Como decía un gran personaje, seríamos nosotros cadáveres vivientes que se reproducen. No sabemos a dónde vamos porque no tenemos origen, no tenemos un propósito para la existencia. Y la pregunta es, ¿existe Dios? Esa es una de las preguntas importantísimas para poder primero desarrollar la idea de que la vida tuvo su origen y su origen en Dios. La pregunta es, ¿cómo un creyente, un cristiano puede defender la idea de que Dios existe? Habiendo tantas teorías y argumentos, y parece que los hombres de ciencia se enorgullecen cuando dicen soy ateo y científico. O sea, la religión está por debajo, ¿no? Mientras más títulos o grados tengas, más orgullo tienes de decir que no crees en Dios, como que muchos lo incluyen ahí en su currículum, ¿no? No soy creyente. ¿Y cuántas ideas hay al respecto a Dios? Hay varias, ¿no? El ateo, de paso, todas las palabras que comienzan con A significa sin, ¿no? Un ateo, ¿quién es? Aquel que vive y dice que no existe Dios, sin Dios, ateo. Afónico, sin voz. Adicto, sin palabra, ¿no? Sin adicción. Y amor. ¿Se preguntaron por qué existe la palabra amor con A? A es sin. Y mor. Mor significa mortorio o muerte. Entonces, ¿qué cosa sería una definición de amor? Sin muerte. La definición de amor, ¿a dónde nos lleva? A Dios. ¿Por qué razón? Porque si hay alguien que es vida, es Dios. ¿Correcto? Pero el ateo dice que no necesitamos de Dios. Sin Dios es suficiente vivir. El agnóstico dice, Dios puede existir, pero no hay manera de conocerlo. El deísta dice, si Dios existe, puede ser, es una posibilidad, pero Él está tan distante del ser humano, no hay manera de poder llegar a Dios. El panteísta dice, Dios es un ser impersonal, Dios es todo.
O sea, Dios puede ser un objeto, la naturaleza, en fin, todo es Dios. ¿Y quién es aquel que tiene un concepto diferente de Dios? El teísta bíblico. El teísta bíblico cree que Dios existe y es un ser personal, lleno de amor, de justicia, de misericordia y de poder. David Barker, él es ateo, por supuesto, él mencionó lo siguiente: yo soy ateo porque no hay evidencia para la existencia de Dios. Y él colocó una frase interesante, ¿no? ¿Cuál es la frase? Sin evidencia no hay creencia. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo responder a alguien que me dice, pues bueno, muéstrame si Dios existe? Pues ¿dónde está? Quiero saludarlo, quiero conversar con Él o quiero verlo, ¿no? Y nosotros como creyentes pues tenemos muchas respuestas, ¿no? Mira, hay cosas que no se ven y existen, el amor no lo ves, el dolor no lo ves y toda esa explicación. Pero estas personas dicen así, no, yo quiero evidencias concretas. Sin evidencia no hay creencia. Muy bien, ¿cómo podemos responder? Primero, es que la ciencia en sí tiene áreas donde va a depender de una máquina, de un laboratorio y de un elemento químico. Las personas que dicen yo quiero comprobar la existencia de Dios están viendo a Dios como un elemento químico. ¿Y por qué lo ven como un elemento químico? Fíjense, hoy la ciencia discute hipótesis y especulaciones, pero no está dispuesto a discutir la posibilidad de la existencia de Dios. O sea, ellos se niegan ante la mínima posibilidad de que Dios existe. Y aunque tú muestres tantas evidencias, no van a creer, porque la mente de ellos se redujo a un elemento químico. Yo veo o yo creo en lo que veo. Entonces, para yo ver a Dios, Dios tiene que reducirse a un elemento químico para poder llevarlo a un laboratorio. ¿Cuál es el teorema de la existencia de Dios? Me encanta Blaise Pascal. Escribió mucho y especialmente libros de religión. Una de las frases que él mencionó es: la fe es superior a la incredulidad, porque al final, si Dios existe, el creyente será recompensado, mientras que el incrédulo sufrirá la pérdida eterna. Y él dice, vamos a imaginar que Dios no existe. Esta es la idea que Blaise Pascal colocó como teorema. Si Dios no existe, pero yo creo en Él, ¿qué perdí en la vida? Dice. Yo fui bueno, me porté bien, hice las cosas correctas y un día muero. Dios no existe, está bien, no perdí nada. Pero ¿qué pierde el incrédulo por no creer en Dios? Él hizo todo lo que quiso en la vida y vamos, si Dios no existe, ¿qué cosa perdió? Toda su vida fue de autodestrucción. Pero ¿qué tal si Dios existiera? El incrédulo se perdió la eternidad. Hasta por lógica, la fe va a ser superior. Pero ¿qué necesitamos entender? Hoy vamos a ver por lo menos 3 preguntas que nos van a llevar a una reflexión de por qué creemos que Dios existe y Él es el originador del universo y la vida. Si nosotros conseguimos responder esas 3 preguntas filosóficas, tendremos por lo menos claro que la vida tuvo un origen y la tuvo en Dios. Y estas preguntas lo podemos discutir, conversar con cualquier profesional, porque de paso son preguntas filosóficas. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿por qué existe algo en vez de nada? Es suficiente reflexionar en esa pregunta. ¿Por qué? Porque esto lleva a un argumento, que es el argumento cosmológico, que la ciencia muy bien lo entiende. ¿Qué se dice el argumento cosmológico? Todas las cosas tienen un origen, es lógico. O sea, vamos ahora a usar la razón. Explícame sin Biblia que la existencia. Oye, vamos a la razón, vamos al argumento que la ciencia usa, el argumento cosmológico. Todo lo que existe tiene un origen. ¿Correcto? Esa taza tiene un origen, esa Biblia tiene un origen, ese micrófono tiene un origen, todo tiene un origen. Tú no me vas a venir y decir, bueno, esa taza apareció, bueno, de la nada, ahí apareció. No, es ilógico. Uno de los principios del argumento cosmológico es todo tiene un origen. Una cosa es imaginar una cadena de causas, otra una causa primera que no tuvo comienzo. Eso es lo más ilógico, que la ciencia obviamente no va a poder explicar. ¿Qué hacen los cosmólogos? Los cosmólogos trabajan en base a especulaciones y no elaboración científica. Esto lo vamos a ver especialmente cuando veamos el tema de la evolución, que es el próximo tema. ¿Por qué razón?
Ellos lo que discuten son especulaciones filosóficas. Y ellos usan la ciencia solo cuando les conviene. Se trabaja solamente en base a especulaciones. Y a partir de especulaciones pues ha surgido muchas ideas. La teoría de las cuerdas, multiverso, no sé cuántas. Y la teoría que más ha sobresalido pues es la del Big Bang. Un día llegamos a un tiempo, bueno, no había tiempo, no había espacio, no había materia, no había nada, pero el universo llega a un punto cero. Y en el punto cero ocurre una explosión y de pronto apareció orden, belleza y simetría, ¿no? Esa es la lógica del Big Bang. Bueno, ellos no consiguen explicar cómo una explosión puede traer belleza y complejidad. Y ese es uno de los argumentos más fuertes que tenemos en el cristianismo. ¿Cómo es que del caos vino el orden? Es lógico que del orden venga el caos, pero no del caos el orden. ¿Cómo explicas que de una explosión comience a funcionar todo de manera perfecta, con belleza y complejidad? Vamos a ver aquí algunos datos del universo. Ahora, pero hay un punto común, por lo menos entre los cosmólogos, y el punto común es que el universo tuvo un comienzo. El asunto es que nadie sabe cómo. Que tuvo un comienzo, tuvo, pero allí se comienzan a discutir especulaciones y teorías simplemente por no aceptar el relato bíblico. Entonces, si es que tuvo un comienzo, significa que tuvo una causa. La pregunta es el asunto es descubrir quién es esa causa. Esa causa no podría ser el propio universo, sino alguien fuera del universo. ¿A qué conclusión entonces se llega? ¿Quién originó el universo? El universo, por lo menos los cosmólogos, admiten que aquel que creó el universo debería tener 4 características, solo que no aceptan que es Dios. ¿Correcto? Esas 4 características comienzan con 4 Is. Número 1, tiene que ser infinito, omnipotente, y que tenga que existir antes del espacio sideral. Por eso, antes del espacio tiene que ser alguien infinito. Correcto. Número 2, inteligente, porque hay orden, complejidad y belleza. Y para que haya orden, complejidad y belleza, tiene que ser un ser personal. Número 3, inmaterial, porque es antes de la materia. Y número 4, intencional, porque el universo está increíblemente planeado. Cuando nosotros nos damos cuenta que los cosmólogos dan tanta vuelta en encontrar que alguien que hizo todo esto tiene que ser infinito, inteligente, inmaterial, intencional, y la Biblia nos dice ya. Todo eso son características de ¿qué? De un Dios creador. El problema es que nadie quiere llegar a la conclusión. Ahora, ¿por qué los cosmólogos llegaron a estas 4 características? Porque es imposible negar la mayor evidencia de poder explicar cómo es que el universo funciona tan perfectamente y cómo eso puede ser resultado de una explosión. Ustedes saben que nosotros vivimos, ¿no? Nuestro planeta está ubicado en la Vía Láctea. La Vía Láctea, fíjense lo interesante, tiene una expansión de 100.000 años luz de extremo a extremo. 100.000 años luz. Si nosotros quisiéramos hacer un viaje por nuestra vía, teniendo en cuenta que la luz viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo, nosotros tardaríamos 100.000 años luz en cruzar de un extremo a otro solo nuestra galaxia. Pero si viajáramos a esa velocidad de la luz. 100.000 años luz. De un extremo para otro. Ahora, dicen los cosmólogos que existe aproximadamente 100.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. ¿Correcto? Solo en la nuestra. ¿Dónde nos ubicamos nosotros en esa galaxia? Ustedes ven aquí, hay un puntito que apenas lo hemos colocado con un círculo azul para que se pueda ver. Ese es nuestro planeta Tierra. Y esa luz que ustedes ven allí, que atraviesa ese planeta, es la luz del Sol, planeta iluminado por el Sol. El Sol, obviamente, que viaja unos 3.000 o 300.000 kilómetros por segundo, demora la luz en llegar 8 minutos a la Tierra. Es decir, si en un momento desapareciera la luz, el Sol, nosotros nos tardaríamos 8 minutos en saber de que no existe. 8 minutos. Muy bien, allí estamos ubicados nosotros. ¿Cuál es el tamaño de la Tierra en relación con el Sol? Miren, esta es una imagen gráfica. Este es nuestro planeta Tierra y este es el Sol.
Y nosotros podemos decir, wow, tremendo, gigante, ¿no? El Sol no es la estrella más gigante, porque en nuestro planeta existen estrellas más grandes. Por ejemplo, una de las conocidas, que todavía no es la más grande, entre las medianas, es la estrella Canis Majoris. Ustedes pueden buscar esto en internet, es interesante ver. Esta estrella Canis Majoris, en relación con el Sol, miren, el Sol llegaría a ser este punto en relación a la estrella. Si el Sol ya es enorme para nuestro planeta, imagínense cómo es esta estrella, Majoris Canaris, o Canis Majoris. ¿Y saben qué? Estamos hablando solo de nuestra vía, la Vía Láctea. Solo lo que acontece en nuestra vida. Ahora, si nosotros comparamos el Sol al lado de esta estrella Canis Majoris, sería como buscar una moneda en todo el territorio europeo. Eso sería el tamaño del Sol en nuestra vía. Es como encontrar una moneda en un territorio enorme. El tamaño del Sol, ya de la Tierra ni hablemos, ¿verdad? Ahora fíjense, pero el problema es que estamos hablando solamente de la Vía Láctea. Y ustedes sabían que hay 1.000 millones de galaxias. Y cada galaxia tiene sus millones de estrellas. Y todo funciona perfectamente. Y para que funcione perfectamente es ilógico pensar de que esto fue resultado de la nada. Porque aquí se muestra poder, inteligencia, de alguien que trasciende en el tiempo, espacio y materia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esto no pueden ver aquellos que discuten que el universo tuvo un origen y no viene de Dios? Es interesante, Alan Sandage, él es un científico que calculó la velocidad del universo, de cómo el universo se expande. Él estudió la teoría del Big Bang. Él no es cristiano, ¿correcto? Pero fíjense lo que él dice. Estamos hablando de alguien que no es cristiano. Yo era casi un ateo en la juventud. Miren la visión de este hombre. La ciencia fue que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos explicar. ¿Qué le llevó a este hombre a dejar su total incredulidad? Fue la ciencia. A algunos la ciencia les tapa, ¿no?, la idea de Dios. A otros les abre la idea de Dios. Alan Sanders dice así: el misterio de la existencia solo se puede explicar mediante lo sobrenatural. Yo creo que es bastante improbable que tal orden haya venido del caos. Tiene que haber algún principio organizador. Y me encanta la manera como él finaliza. Dice así: Dios para mí es un misterio. Estoy hablando de él que no es creyente, pero él tampoco es ateo. Él dice así: mas es la mejor explicación que tengo para el milagro de la existencia. Interesante. Alguien que ya estudió la teoría del Big Bang. Estamos hablando de alguien dentro del círculo científico. Dios para mí es un misterio, pero es la mejor explicación que yo tengo para el milagro de la existencia. Isaac Newton era creyente. Junto a él vemos a Albert Einstein, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei. Él escribió un libro llamado Principia. En ese libro dice lo siguiente: este maravilloso sistema compuesto por el Sol, planetas y cometas solo pudo haber surgido a partir del consejo y dominio de un ser inteligente. O sea, no me venga aquí todos aquellos que dicen la ciencia no combina con la fe, porque grandes hombres que aportaron con grandes descubrimientos, hombres de ciencia, creían en Dios. Por una razón: el hecho solo de contemplar la perfección, el alineamiento y la belleza que existe en el universo, para ellos que lo pueden ver desde un microscopio, es imposible, a menos que uno quiera enceguecerse de no ver a alguien diseñando todo. Imposible no ver. Estos lo veían con claridad. Existe un diseñador inteligente, porque el mundo revela orden, complejidad, inteligencia, armonía y propósito. Y si eso funciona, o así funciona, es porque existe un diseñador. Imagínense que alguien un día venga y nos diga así: este reloj que yo tengo aquí en la mano, un día hubo una explosión y de pronto se ubicaron las agujas, los números, el segundero, el minutero, y comenzó a funcionar. Perfecto. Si un reloj que es minúsculo necesita de un creador, imagínense mirar el universo
viendo simetría, perfección y negar que existe un creador. Pero la lógica humana, ¿cuál es? Inteligencia artificial es creado por el hombre, pero la inteligencia que vemos en el universo es casualidad. Esa es la mayor incoherencia, ¿verdad? La mayor incoherencia. Ahora, ¿qué cosa dice la Biblia? El mundo tiene un origen y un propósito. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y aquí me encanta, el origen ya está, por él fue creado, pero el propósito. ¿Cuál es el propósito de la creación? Todo fue creado por medio de él y para él. Por eso la Biblia no comienza probando la existencia de Dios. La Biblia comienza afirmando que hay un creador. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El momento que tú entiendas tu origen, vas a encontrar el propósito de la vida y un destino glorioso. Apenas hemos resolvido una pregunta. Tenemos dos más todavía para ver por qué la fe es superior a lo que llaman razón, ciencia o ateísmo. Ya sabes que puedes solicitar el curso bíblico El origen de todo. Es totalmente gratis, solicítalo a través del WhatsApp más 5512 9810 1460 o ingresa al sitio web estudielabiblia.com. Un agradecimiento especial también a la Universidad Adventista del Plata por permitirnos realizar esta temporada aquí en sus instalaciones de la universidad. Estamos hoy estudiando el origen del universo y la vida. Ya vimos que la Biblia comienza no probando, sino afirmando la existencia de un creador. ¿Y quién es ese creador? Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el Nuevo Testamento, el libro de Juan capítulo 1 nos va a decir que es Jesucristo el creador. Vamos al libro de Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Allí dice lo siguiente, Juan 1, 1 al 3. En el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandecía en las tinieblas y las tinieblas no lo extinguieron. Ese verbo, ¿quién es? Versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Colosenses capítulo 16 dice que por Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, fue creado por Él y para Él. Hebreos capítulo 11, versículo 3, me da otra idea extraordinaria de ese creador. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice así. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuál es el elemento que nos lleva a creer en un creador? Pues es fe. Pero ahora les voy a decir un asunto interesante. La fe no solamente va para el creyente, porque ¿qué cosa es fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro de algo que yo no he visto. Por fe yo acepto que Dios es el creador. Pero las personas que no aceptan a Dios como creador necesitan tener más fe todavía. Porque tienen que explicar cada detalle de un universo perfecto que vino como resultado de la nada o de la casualidad. ¿Y por qué yo necesito de fe? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y la fe es indispensable, ¿por qué? Porque tanto el cristiano como el ateo no tienen una evidencia porque nadie estuvo presente en el momento que ocurrieron las cosas en lo que creen. El creyente no estuvo en la creación, pero el ateo tampoco estuvo en la explosión. O sea, ninguno de los dos estuvo. Las dos teorías que existen tienen como base la fe. Solo que, como decía Blaise Pascal, la fe es superior porque hay evidencias. ¿Y qué tipo de evidencias? Bueno, más allá de la evidencia bíblica, hemos visto la evidencia cosmológica, respondiendo a la primera pregunta. ¿Por qué existe algo en vez de nada?
Y si existe algo, ¿cómo vino a la existencia ese algo? Tuvo que haber una causa. Y la pregunta es, ¿quién es esa causa? Esa causa debe tener 4 características. Y analizando las características de esa causa nos lleva ¿a dónde? A un Dios creador. Tomando como base incluso lo que la ciencia dice. La segunda pregunta, interesantísima. Si la primera es ¿por qué hay algo en lugar de nada? La segunda pregunta es ¿por qué hay música en lugar de ruido? Esta pregunta filosófica es importantísima. Miren, el ruido se puede producir, digamos, de la nada, pero la música no. Para que exista música debe haber un director, un instrumento y alguien que lo ejecute. Pero el instrumento tiene que estar ajustado. Si un instrumento no está ajustado, no produce música. ¿Qué cosa produce? Ruido. Muy bien. Llevando la lógica, el mundo no produce ruido, produce música. ¿Por qué razón? Porque el mundo está bajo un ajuste para que todo pueda funcionar perfecto. La pregunta es, ¿quién hizo ese ajuste? ¿Por qué hay música en lugar de ruido? ¿Quién es el que dirige toda esta orquesta? Para que todo pueda estar en el lugar exacto. Y esto es lo más sorprendente. Fíjense, el ajuste que existe en el universo. Si el Sol estuviese apenas 5% más cerca o 1% más distante de la Tierra, eso eliminaría toda la vida de nuestro planeta. ¿Cómo una explosión puede colocar al Sol en el lugar de manera ajustada? Ni 5 más, ni 1 menos. Número 2. Si la gravedad fuese mayor, nos aplastaría a todos. Y si la gravedad fuese menor, flotaríamos en el espacio. Si la atmósfera fuese un poco diferente, no podríamos respirar. Solo una pequeña diferencia marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Si la fuerza nuclear fuese 2% más fuerte, no tendríamos hidrógeno, ni agua, ni vida. Solo 2% más. Si el nivel de dióxido de carbono, o sea, CO2, fuese mayor, tendríamos un efecto estufa que quemaría a todos. Y si fuese menor, las plantas no conseguirían hacer la fotosíntesis. La pregunta es, ¿el universo qué cosa produce? ¿Música o ruido? Produce música. ¿Por qué produce música? Porque tiene un ajuste perfecto. Entonces, ¿por qué en el universo hay música en lugar de ruido? Alguien tuvo que colocar todo en el lugar exacto. Esta segunda pregunta, ¿a dónde nos lleva? A un creador. Stephen Hawking, de los ateos más grandes de los últimos tiempos, él decía lo siguiente: pareciera que alguien preparó el mundo para que estuviésemos aquí. ¿Saben cuál es el problema? Ese es el tremendo problema de un ateo que no tiene que agradecer, a pesar de ver tanta perfección. Complejidad irreductible. Vamos a una ilustración muy práctica. Creo que todos conocemos una ratonera. Para que una ratonera funcione necesita 5 elementos. Necesita una plataforma, un muelle, un cepo, una barra de sujeción y un martillo. Si uno de estos 5 elementos falla, no funciona. A eso se llama complejidad irreductible, o sea, ni uno puede fallar. Ahora, si ustedes piensan, nuestra célula está conformada por 40 piezas. Si nosotros venimos de la nada o antes de nosotros fuimos otra cosa, no tendríamos las células que nosotros tenemos hoy. Significa que no habría vida. ¿Cómo explica la ciencia el asunto de la complejidad irreductible al ver la complejidad del universo? Y en el próximo tema vamos a ver la complejidad humana. ¿Cómo explicar eso? Por eso, lo más lógico incluso es la idea de un creador, viendo la complejidad. Y la tercera pregunta, que es importante para poder responder cómo se originó todo, es esta: ¿de dónde viene la idea de Dios? ¿Alguien lo inventó? ¿Alguien lo creó? ¿Y todos vivimos una fantasía? Ustedes saben que en todas las culturas, por más avanzadas o primitivas, hay un concepto al respecto de Dios. Y acá hay algo interesante. Nadie nace ateo. Las personas se vuelven ateas.
Y aquí un pequeño adelanto. En el próximo capítulo veremos que hay un estudio realizado donde las personas que no creen en Dios más lo hacen por un problema emocional que lógico. La mayoría de ellos nunca tuvo una buena relación con su padre. Y allí viene la psicología para poder ayudarnos y mencionarnos que la imagen del papá marca la vida de cualquier ser humano. Y aquellos que no llevan una relación buena con el padre van a hacer de que la imagen que tengan de Dios sea distorsionada. Y esa imagen distorsionada es mejor negarlo a aceptarlo. Es mejor decir no existe a decir existe un Dios diferente al padre que yo tuve. A partir de allí vienes. Entonces, ¿de dónde viene la idea de Dios? Si nadie nace ateo, las personas se vuelven ateas. Si esta idea de Dios está en nuestra mente, significa que Dios dejó su huella en nuestra conciencia. Sin embargo, aquí aparece Charles Darwin en el año 1860. Dice así: el hombre no necesita de Dios. ¿Y saben qué cosa me gusta tanto de Dios? Dios no se atreve a discutir con el ser humano. Dios apenas permite que el tiempo declare si el ser humano tiene razón o no. Lo mismo hizo con el pecado. Dejó que el tiempo pueda ante el universo mostrar si el diablo tenía razón o no. Y el tiempo ha demostrado que Charles Darwin junto a Max, Sartre y otros estaban totalmente equivocados. Qué difícil era ser cristiano en el siglo XIX, porque la fe en ese tiempo era para ignorantes. Los sabios e inteligentes, todos declarados ateos. La Biblia fue quemada y dijeron que la religión o el cristianismo y la Biblia desaparecería. Pero el tiempo, ¿qué cosa ha demostrado? Hay una revista interesante y justamente se llama Súper Interesante. Allí un profesor llamado Osvaldo Giacoya, que es profesor de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea, escribió lo siguiente. En el siglo XX, o sea, al comienzo del siglo XX, tanto Nietzsche, Marx, Freud, Sartre y otros llegaron a apostar en la muerte de Dios en el inicio de la era de la razón. ¿Verdad? Decían, Dios ha muerto. ¿Qué cosa es lo que se ha mostrado? ¿Qué cosa dice Osvaldo, profesor de Historia de la Filosofía Moderna? No es necesario ser un especialista para saber que ese triunfo no se concretizó. Al contrario, lo que se observa hasta hoy es una valorización de la fe, inclusive entre los científicos. A lo largo de la historia, la relación del hombre con lo sagrado se ha mostrado un lazo extremadamente persistente. ¿Y saben por qué? Porque hay una explicación. ¿Y cuál explicación? Este estudio es interesante. La habilidad de tener experiencias religiosas tiene una base neuroanatómica, o sea, por más que el ser humano quiera negar, no puede. Eso es como una necesidad básica que está dentro. La anatomía del cerebro humano fue creado con un espacio para que el ser humano se relacione con su creador. Esto responde a por qué me siento vacío cuando no me relaciono con Dios. ¿Por qué tanta gente que tiene tanta comodidad, que alcanzó todo lo que un pobre quiere lograr en la vida, no es feliz? Termina odiando la vida, termina quitándose la vida porque se siente vacía. Y allí nuevamente viene la ciencia para colocar un nombre. Ustedes saben que cada vez aparecen nuevos nombres para problemas que existieron desde siempre. Yo no sé si ustedes han escuchado, y me gustaría que ustedes averigüen incluso más sobre ese término llamado neurosis no génica. ¿Qué cosa es la neurosis no génica? Lo llamaron neurosis no génica a la falta de sentido de la vida. Lo que no se puede explicar desde el lado científico es cómo una persona que no tiene ni siquiera tanta comodidad y apenas puede sobrevivir, puede ser tan feliz teniendo fe, y alguien que tiene tanta comodidad y todo lo que el mundo ofrece es vacío. ¿Cómo se explica eso desde el lado científico? Entonces responde a la tercera pregunta. ¿De dónde viene la idea de Dios? Dios colocó su huella como creador en sus criaturas. La necesidad de Dios es natural. Por eso es que nadie nace ateo. Las personas se vuelven ateas en el camino. Neurosis no génica. Carl Jung
psiquiatra, psicoterapeuta suizo y fundador de la psicología analítica. Acá tenemos un estudiante de psicología, ¿no? Carl Jung decía lo siguiente: la neurosis central de nuestro tiempo es el vacío. La naturaleza humana simplemente no puede soportar el vacío y el no tener un sentido. Si eso es insoportable, se vuelve asustadiza, agitada, se hace trizas. Y lo trágico es que no tener un propósito se ha convertido en una característica de nuestra cultura. La gente moderna o la mente moderna nos ha dado conocimiento, comodidad, pero sobre todo, ¿qué cosa dice? Vacío existencial. Hoy la gente no es más feliz teniendo tantas cosas que hace 10 años atrás no se tenía. Mejoramos en edificios, pero cada vez más hogares destruidos. Mejores colchones y menos sueño. Más medicina y menos salud. Tenemos más cosas que favorecen la vida y cada vez el ser humano, cada vez está más vacío. ¿Por qué razón? Porque se olvidó de su creador. Se olvidó que la vida tiene un propósito. Y si yo acepto que la vida tiene un propósito es porque tiene un origen. Y ese origen tiene que ser de alguien inteligente, soberano y poderoso, que es Dios. ¿Cómo explicar la cantidad de vidas transformadas por tener fe en Dios? ¿Cómo? Hasta aquí todavía no se ha escuchado un ateo decir: gracias al ateísmo mi vida cambió. Pero si hay millones de personas diciendo: gracias a la fe mi vida cambió. Blaise Pascal decía: en el corazón del hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Y San Agustín decía: oh Dios, nos creaste para ti y nuestros corazones estarán inquietos hasta que nuevamente encuentren descanso en ti. Jim Carrey, ejemplo moderno. Él decía: espero que todos puedan volverse ricos y famosos y tener todo lo que soñaron, para que se den cuenta que esa no es la respuesta. Tengo todo y esa no es la respuesta. Por eso es que la Biblia llama a aquel que niega que este mundo tiene un origen y tiene un creador, lo llama necedad. El libro de Salmos 14.1 y Salmos 53.1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y por qué hay que ser necio? Porque la Biblia presenta tantas evidencias. Salmos 19.1, ¿qué cosa dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero vamos a Romanos. Mire Romanos capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Dice así: lo que puede conocerse de Dios es manifestado a todos, porque Dios se les manifestó. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que nadie tiene excusa. Habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Antes se ofuscaron en sus vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, ¿cómo se volvieron? Necios. ¿Por qué razón? ¿No hay evidencias de Dios? Claro que lo hay. La revelación general se llama naturaleza, universo. Mira la perfección. La revelación especial se llama palabra de Dios. Aquí Dios se revela. Y la revelación perfecta se llama Jesucristo. Un día Él vino para revelarse al ser humano, como aquel que da sentido a la vida y aquel que es creador de todo. Queridos, 3 preguntas pueden ayudarnos a definir nuestro propósito, nuestro origen y cómo llegamos a la existencia. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué hay música en vez de ruido? ¿De dónde vino la necesidad de un Dios si Dios no existe? Esas 3 preguntas nos llevan a una sola conclusión. Dios es el creador. Estoy hablando para ti, eres profesional, médico, arquitecto o probablemente un hombre de ciencia. Y te burlaste siempre del cristianismo y dijiste que la fe es sin razón y es ilógica. Yo te invito a ver la revelación más grande que Dios ha dejado a través de su palabra. Yo quiero invitarte para que tú puedas hoy, por lo menos, cuestionar tus ideas y descubrir que existe un creador, un Dios que te ama, un Dios que creó todo
y un Dios que dejó en tu corazón una huella que tú no puedes negar, la necesidad que tienes de Él. ¿Sabes por qué lo sé? Porque a pesar de todos tus títulos y tus logros en la vida, aún sientes que falta algo. Hay una pieza que intentas llenar con cualquier cosa de esta vida y no sabes qué es. La respuesta es simple. Necesitas volver a tu Creador. El libro de Romanos dice que aquellos que quisieron gloriarse por ser sabios, finalmente se convirtieron en necios. Abre tu corazón a una idea extraordinaria que va a cambiar no solamente tu visión, sino tu vida completamente. Comienza a replantearte una vez más tus ideas acerca de Dios. Y lo más importante de todo, recuerda que tú fuiste creado con propósito. Tú tienes un origen y un destino glorioso. Aquel que no conoce su origen no tiene un destino. Aquel que viene de la nada, va a la nada. ¿Cuál es el propósito de la vida? Si no hay un creador para darnos vida con propósito, la vida no tiene sentido. Hoy quiero invitarte para que tú puedas buscar tus raíces y tu origen en un Dios creador. Así tu vida tendrá propósito y destino. Esa es la manera como nosotros entendemos que todo lo que hoy vemos tuvo un origen y salió de las manos de un creador. Mas ese creador hoy está buscándote y Él quiere una relación muy cercana contigo. Aquel que te creó no está distante de ti. Conoce tus luchas y problemas y Él está próximo para darte un abrazo de consuelo, para llenar tu corazón de esperanza y de paz. ¿Tú lo aceptas? ¿Quieres que Cristo entre en tu corazón hoy? Ora con nosotros. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por comprender hoy, a través de argumentos filosóficos, pero sobre todo a través de tu palabra, que tenemos un origen, que el mundo no es resultado de la casualidad, que la vida vino como resultado de alguien que lo planeó, y ese eres tú. Colocamos nuestra vida en tus manos y ayúdanos a reconocerte como nuestro Dios y Creador, aquel único que da sentido a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este primer episodio. Nos encontramos en el próximo capítulo, como siempre, con Biblia en mano, aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hasta la próxima. Buscamos en la palabra de Dios en el libro de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante, que dice lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a agradecerle a nuestro buen Dios por ese gran sacrificio que hizo de entregar a su Hijo y también por lo que Jesús realizó en la cruz del Calvario, que hoy nos da salvación. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta hora de sábado venimos ante ti para agradecerte porque tú eres bueno, santo y misericordioso, porque desde que la humanidad cayó en pecado, tú propiciaste un plan de salvación que hoy nos alcanza a nosotros y podemos darte gracias por el sacrificio de Jesús. En esta hora suplicamos el perdón de nuestros pecados, que pueda hacer con cada uno de los hermanos que está viendo la programación en diferentes partes del planeta, que tú les bendigas y les prosperes. También hay hermanos que han escrito allí en la sala de chat su pedido. Padre amado, por favor, otórgales esa bendición que ellos tanto esperan. Bendícenos en estas horas de sábado. Permite que nuestra mente pueda estar en sintonía con el cielo, que cada palabra que salga de nuestros labios pueda honrarte. Sé con los hermanos que el día de mañana se dirigirán a sus iglesias, para que tú les guardes y ellos también puedan ser testimonio viviente de que han conocido un Dios eterno que les ama y que está muy pronto a venir a esta tierra para llevarnos a vivir a un lugar mejor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido durante la semana. Danos paz y tranquilidad en este oasis en el tiempo que es tu santo sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invitamos para que el día de mañana a las 9:15 horas de Panamá te conectes con nosotros al culto de adoración a nuestro Creador. Mi esposa Aris Concepción y Rubén Morales te deseamos un ¡Feliz sábado!
Bienvenidos a Creación TV, el canal donde podrás tener un encuentro con la creación de Jesús. En él podrás encontrar hermosos paisajes de la naturaleza y la creación. Además podrás contemplar los beneficios de vivir en el campo. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta maravillosa experiencia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. En lo alto brilla la luz de Jesús. El amor de Cristo es sin par. Su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará. Con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré, alcanzaré, alcanzaré. En la prueba Él me sostendrá, en la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzar. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré.